la creatividad empieza a florecer, especialmente en la logística boliviana, porque ahí sí que tenemos que hacer malabarismos para poder llegar al otro lado y embarcar lo que tenemos. Entonces es un negocio bien apasionante, es bien bonito, que te permite además conectar con todo el mundo, que es lo más interesante, ¿no? Conocer gente de todo el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Supply Chainers, el podcast que te llevará a explorar los secretos del mundo de la cadena de suministros y la logística. Cada episodio es una ventana a las mentes más brillantes y las innovaciones más destacadas en el ámbito. Esta temporada nos mostrará la perspectiva de dueños y gerentes generales que actualmente lideran compañías involucradas en el campo de la cadena de suministros. Estamos seguros que disfrutarás de este episodio de principio a fin. En este episodio conversamos con Eliana Cabrera, graduada de Administración de Empresas, Marketing y Publicidad de la Universidad San Francisco de Asís. Es magíster en Dirección Estratégica con mención en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Internacional de Negocios en Zaragoza, España. Posee casi 29 años de experiencia en el campo de logística, donde ha demostrado una capacidad innata para el liderazgo y la dirección estratégica. Inspirada por la filosofía de trabajo de empresas japonesas, ha cultivado relaciones sólidas con agencias de todo el mundo durante más de 25 años. Actualmente es gerente general de Mercator Bolivia, representante de ONE, Ocean Network Express, empresa que otorga servicio de transporte de contenedores. Prepárate para disfrutar de una conversación junto a una líder visionaria que continúa dejando huella en la industria del transporte marítimo. Comencemos. Bienvenida, Eliana, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ángel, por la invitación. Emocionada porque es la primera vez que voy a hacer un podcast, así que feliz, me parece algo súper cool. Eliana, tengo una pregunta con la que siempre empiezo, y es que parte del público es personas que recién están dando sus primeros pasos en cadena de suministros. Entonces, cuéntanos cómo ha sido o cómo ha ocurrido esas primeras decisiones. Decisiones que tomas tal vez a los 18 años, una vez sales bachiller y decides escoger una carrera y te visualizas cómo vas a, saliendo de la universidad, continuar X, Y, Z camino. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo escogiste tu carrera y cómo siguieron los siguientes pasos? Te comento que en mi caso la situación fue bastante particular. No había escogido el comercio exterior como un estudio posterior al bachillerato. De hecho, mi intención era estudiar idiomas. Tenía mucho interés en ser políglota, era mi sueño a nivel personal. Pero yo había estudiado en un colegio, en el Instituto Americano de La Paz, que te daba la oportunidad de también sacar, aparte de tu título de bachiller, podías también obtener un título a nivel técnico medio en secretariado o en contabilidad. Había visto con ejemplos muy claros dentro de mi familia que este sistema que aplicaba el colegio realmente daba éxito, ¿no? Porque yo veía que estas personas lo habían alcanzado buenos trabajos, buenas posiciones y demás. Entonces, desde muy chica mi intención fue empezar a trabajar desde muy joven. Así que opté por esta modalidad de estudio en el colegio y se dio la casualidad que una semana antes de terminar el bachillerato me llamaron para entrevistarme a un posible trabajo en una agencia naviera. Yo recuerdo que fui a la entrevista con guardapolvo todavía, con el uniforme del colegio, me entrevisté con la gerente y lo primero que me preguntó es cuándo podía empezar a trabajar y le dije esta tarde, porque mi meta la había trazado ya desde muy joven y se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, de esa forma ingresé a una empresa de agenciamiento naviero, era un agente de carga que tenía capital japonés y que administraba las cargas de donación del gobierno japonés para Bolivia en ese entonces, que estaba básicamente centrado en lo que era la importación o la donación de fertilizantes, ¿no? Para el agro. Así que esta oficina pequeña de unas 7 personas me acogió y desde ese momento a la fecha ya tengo 29 años trabajando en el rubro sin parar. Así que ha sido una mera casualidad. He encontrado mi vocación en el negocio. Una vez que empecé a adentrarme en lo que significaba el negocio como tal, me encantó.
saber además de que estabas trabajando en un lugar que es poco convencional, como barcos, contenedores, comercio exterior, Incoterms, sinceramente me fascinó. Y pensar en la carrera de idiomas se volvió ya algo definitivamente secundario, ¿no? Con el pasar del tiempo me fui especializando en cada área, he empezado desde cero, por mis manos pasaban lo que eran los BLs, aprendí que era un BL, luego aprendí cómo se operaba una carga, cómo se vendía un servicio, entonces he pasado etapa por etapa, ¿no? De cada proceso en la empresa. Con el tiempo, bueno, especialicé en este rubro que me encanta, amo mi trabajo y fui, ¿no? Escalando poco a poco y actualmente tengo soy country manager de Mercator Bolivia, que es una empresa ya de capital peruano, es otra, pero que se dedica básicamente a todo lo que he aprendido. Es interesante toda la historia que nos comentas, porque no es convencional como me comentas, ¿no? No todos siguen ese camino. Lo tradicional es escoger una carrera, la carrera eliges qué te gusta y tratas de conseguir un trabajo. Y a veces inclusive el primer trabajo es el que define tu carrera, porque no había Así es. otra opción. Tú, como nos comentas, entras, ni bien sales de la escuela, del colegio a trabajar. Eh, ¿Cuál ha sido tu primer crecimiento? Y lo hago desde este contexto, porque todos en algún momento hemos vivido este cambio, donde obviamente comienzas en cargos de analista, de asistente, y llega el punto donde te dan ese reto de subir de cargo y de liderar equipos. Y no hay un libro, o sea, hay muchos, pero es difícil que te den una receta del éxito para manejar equipos. Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia en ese sentido, donde ya te tocó dar ese pasito, donde ya te dieron un equipo o eh, responsabilidades mayores a los iniciales? Claro, como te comentaba, yo empecé haciendo recepción de documentación, por mis manos pasaba todo, entonces la curiosidad ha sido la que me ha movido a aprender el negocio, ¿no? Decidí estudiar la carrera de administración de empresas que sí me permitió expandir mis conocimientos en otras áreas. Me gusta mucho el tema de recursos humanos y básicamente cuando empecé a liderar equipos me centré en eso. Debo confesar que cuando me dieron la primera jefatura, como todos pensamos, el jefe tiene que ser solamente en línea vertical, con una estructura muy militar, donde todos son solamente instrucciones, ¿no? Números fríos en Excel y resultados. Pero con el pasar del tiempo, con la preparación y viendo el entorno y cómo se ha ido actualizando el mundo, he adoptado un liderazgo mucho más horizontal. Es un liderazgo que hoy en día está comprobado que funciona y que se llama liderazgo consciente. Este tipo de liderazgo lo que hace es que te permite crear o mantener una empresa productivamente rentable y además sostenible en el tiempo. Y este tipo de liderazgo se centra básicamente en el ser humano. Entonces, la forma de poder manejar los equipos a partir de ese conocimiento ha sido realmente un éxito para nosotros. Hoy en día tenemos un equipo súper bien cohesionado y ante todo comprometido. Es interesante y es primera vez que yo escucho este tipo de... ¿Qué le llamarías? ¿Metodología? Actualmente, ¿Política? las empresas que están recibiendo más dinero, que están ganando más dinero, son las empresas que han empezado a implementar este tipo de liderazgo centrado en el ser humano, que lo llaman liderazgo consciente, ¿no? Liderazgo consciente. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no es una instrucción, sino que está centrado en saber ser guía para tu equipo. Básicamente tú debes inspirar a tu equipo, ¿no? Cosa de que tú les dibujes una visión de lo que quieres lograr en la empresa y ellos quieran ser parte de esa visión. ¿Y cómo logras eso? Valorando el trabajo de tus colaboradores,
estando siempre acompañándolos en realidad lado a lado todo el tiempo, ¿no? Y siendo partícipe de cada tarea también, sin necesidad de hacer micromanaging, que ese también es otro tema aparte. A ver, aquí tengo muchas preguntas. Voy a tratar de ser más concreto y no irme al lado filosófico. Ujú. Pero la primera que se me viene a la mente es, mm, hoy en día hay posturas donde rechazan o critican la forma de liderar una empresa como si fuera una familia. Y te pongo en el contexto que estos pensadores de hoy en día lo rechazan, porque dicen, o sea, una familia no la vas a poder, o sea, si una familia se equivoca, no la votas, pero en los negocios tienes que votar, o sea, tienes que despedir. Entonces, una familia eh, tiene distinto contexto y a veces suele ser dañino. Sin embargo, hay otros, por el otro lado, que dan incluso con ejemplos que sí debería ser una familia. Hay una historia y hay un escritor famoso que habla mucho de liderazgo, Simon Sinek, en su libro eh, Empieza por el porqué, si mal no recuerdo, donde justamente pone ejemplos, donde hay una empresa que sí trata como su familia a las personas. Esta persona pasa por un mal momento porque es una empresa de tecnología y les va mal y la recesión y etcétera. Y como él trataba como familia, no despide, no despide a la gente y más bien les dice, para que nosotros como familia podamos subsistir, tenemos que amarrarnos los cinturones y necesito que tomen un mes de vacaciones todos, obviamente sin paga. Y todos aceptan, la empresa pasa por ese mal bache y está súper comprometida y bueno, como una historia de éxito que elevan las ventas, etcétera. Entonces, en medio de estas dos posturas, ¿cuál es la tuya? ¿Qué opinas de cada una? ¿En cuál estás más centrada? Me gustaría escucharte con tu experiencia de recursos humanos. Yo creo que el consejo aquí sería, en el buen sentido y entre comillas, ser un jefe bipolar. ¿Bipolar en qué sentido? Cuando se trata de gestionar y exigir resultados, tú tienes que hacerlo, ¿no? Siempre con el respeto, la amabilidad y el cariño hacia tus colaboradores. Y obviamente fuera del campo laboral, tú puedes ser la persona súper entretenida, buena gente y demás. Pero sí se vale en estos campos usar ambas técnicas, ¿no? Por un lado exigir y por otro lado también estar al lado de tus colaboradores. Irse al extremo de, por ejemplo, no sé, irse de fiesta con los colaboradores, invitarlos a la playa, qué sé yo, está como quitando un poco la objetividad del tipo de liderazgo que tú quieres hacer. Está bien pelear juntos lado a lado, pero tampoco traspasar esa línea que es bastante delgada, ¿no? Entonces, en mi caso, mantenemos, como te digo, mantengo un liderazgo bastante consciente. Hay mucha retroalimentación, porque ¿qué sucede? Cuando tú no retroalimentas, cuando tú no le dices a las personas por dónde tienen que ir y les muestras números claros, es muy difícil para ellos también comprometerse con tus objetivos. Sin embargo, cuando tú retroalimentas constantemente y existen errores, o incluso tienes que quitar personas de sus posiciones, ya has retroalimentado y ya has explicado las motivos y las razones. Entonces, en el fondo tú no es que solo vas y retiras gente, sino que has hecho un trabajo constante con cada uno, ¿no? Y si se van o se tienen que ir, es porque se fueron solos. Tú ya hiciste el trabajo de conversar con ellos en todo momento. Es interesante porque no todas las empresas actúan de esa manera. Eh, Simplemente llega el día y te llega tu carta, te desconectan la computadora. Sin embargo, tú nos acabas de enseñar algo que debería ser el normal en las empresas. Y me gustaría que nos enseñes, o
que le hables a toda esa gente que trabaja en los recursos humanos, cómo debería ser ese proceso, tal vez de una manera un poquito más técnica. Ujú. Yo conozco una que se mm, llama el... está en el libro de Gino Wickman, del EOS, donde tienes una evaluación semestral, una anual, y si tienes una mala evaluación, te hacen seguimiento 3, 6 meses, y después de eso ya, obviamente, si no hay el cambio, deciden. Y se basa en tres tipos. Está la persona correcta en el lugar correcto, la persona correcta en el lugar incorrecto y la persona incorrecta en el lugar incorrecto. Entonces, para cada uno tienes que tomar decisiones. Me gustaría que tú nos cuentes tu metodología lo más explícito que puedas para que las demás empresas la apliquen, porque como te digo, debería ser un normal en todas. Debería, debería. Y de hecho, sí, o sea, yo veo cada vez que es más, bueno, todavía se mantienen esas jefaturas de egos altos donde no quieren abrir la puerta y siguen dando instrucciones, ¿no? Pero en realidad, mira, lo más importante que yo he aprendido en la gerencia como tal es algo que sinceramente ha cambiado mucho mi perspectiva de liderazgo. Es haber aprendido a reconocer y a conocer muy bien a tus colaboradores. Tú como empresa tienes una filosofía de trabajo, tienes una línea en la que te basas, ¿no? Tienes como un ADN que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, tú vas conociendo a tus colaboradores y vas clasificando en cuatro, para mí es así, los clasifico en cuatro tipos de colaboradores. El que se alinea a tu tipo de trabajo y el que da resultados, a ese lo tienes que promover. El que se alinea a tu filosofía, pero no te está dando resultados, a ese lo tienes que capacitar, acompañar. El que no se alinea y no da resultados, lamentablemente ese lo tienes que quitar. Y el otro tipo es el que no se alinea, pero sí te da resultados. Con ese tienes que tener cuidado y es preferible que no esté. Entonces, conociendo bien el trabajo de cada colaborador, es mucho más fácil para ti tomar decisiones y retroalimentar, promover, capacitar a quien corresponde cuando sea el momento preciso. Para mí ha sido clave, sinceramente, y me ha ayudado a tener éxito en la concreción y en la formación de equipos. Es interesante, eh, y también complejo. Complejo desde qué perspectiva. ¿Cómo tú tratas de llegar a dar retroalimentación o ese tipo de análisis que acabas de mencionarnos de manera objetiva? Porque sería lindo que a todo le podamos colocar un número y sea fácil de medir. Y en algunas áreas no hay ese número, no hay ese número per se. Y bueno, tienes que basarte en otras métricas que llegan a ser perspectivas. Entonces, ¿qué metodologías o qué recomendaciones nos darías para tratar de ser lo más objetivo en este tipo de mediciones? Bueno, en el caso particular nuestro, yo trabajo con un equipo que no es muy grande, somos 18 personas, tengo 14 aquí, 4 en La Paz, entonces tengo más facilidad de conocerlos, digamos, ¿no? He aplicado formas muy básicas, pero sí algo más profundas, no muy superficiales tampoco, para conocer a cada colaborador. Utilizo mucho los enneagramas, por ejemplo, para personalidad, para entender también cómo son, qué necesitan, cómo funciona, etcétera. Eso me ha ayudado muchísimo a poder tener una mejor comprensión de cada uno. Y en el tema de la retroalimentación, bueno, nosotros hacemos evaluaciones según el rendimiento. La filosofía de la empresa es medir todo en KPIs, pero esa es una filosofía que viene desde nuestra oficina central, ¿no? En Perú es una oficina de éxito, es una corporación de 11 empresas, ¿no? Yo soy la número 8 y la filosofía es esa, medir todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero no medir haciendo micromanagement, sino medir de forma respetuosa. Entonces, cada cierto tiempo nosotros tenemos evaluación de desempeño
con todo el personal, donde las jefaturas de área evalúan a sus colaboradores y yo evalúo a las jefaturas. Y a mí me evalúan también. Entonces, en base a eso se van armando plan, o sea, hace una planificación en el caso de que hubieran algunos objetivos que no se hubieran cumplido, por ejemplo, entonces se hace una planificación semestral, anual, como tú dices, y vamos haciendo seguimiento, ¿no? De cómo se va avanzando. Se nos da un tiempo prudente para ver que estas personas puedan adoptar o adherirse al tipo de filosofía y al tipo de trabajo y a la metodología y al tiempo y al ritmo, etcétera, ¿no? Y eso, entonces la empresa cuenta con bastantes evaluaciones durante el año. Excelente. Me voy a entrar al punto de KPIs porque igual es otro punto complicado. Ujú, Y te pongo, y te cuento una experiencia en mi caso para que entiendas por dónde va la pregunta. Eh, Cuando estaba comenzando mis primeros pasos de analista, mi gerente me pide que tome datos. Y yo agarro y hago unos papelitos y les pido a los choferes que pongan ahí los datos. Y pasado un tiempo recolecto los papelitos y empiezo a utilizar el Excel. Y muestra y era todo bonito. O sea, a un inicio los indicadores estaban mostrando mucha oportunidad de mejora, entonces hablamos con los choferes y después de un tiempo todo era perfecto. Pero cuando ibas a la cancha no se veía eso. Entonces ahí mi gerente me dice, has cometido un error y es que no te has fijado el origen de la data. Y yo, pero si estoy transcribiendo bien, aquí está el número y aquí está la transcripción. No, tú les has dado mucho poder a los choferes porque ellos mismos están tomando su propia data y de paso no está conectado, no hay tecnología. Entonces, si ellos dicen negro, porque tú quieres ver negro, te lo van a poner negro y no es la realidad. Y después se me quedó ese aprendizaje porque en todas las áreas que he pasado de mi carrera, si bien no es un chofer, pero siempre hay una persona que está typeando, hay alguien que está tomando la data y muchas veces no es la correcta. Entonces, ¿qué significa? Que la información de tu KPI está súper errado. ujú. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías en tu caso para que realmente los KPIs muestren, haces evaluaciones continuas, revisas todo el proceso de inicio a fin? Y también, ¿cómo haces que no se llene de KPIs la empresa? Porque también hay eso, ¿no? Donde mides todo, pero al final no tiene sentido. ¿Para qué mides tanto Exacto, si, si no te va a ayudar en el negocio? así es. Bueno, nosotros contamos con muchas herramientas en software y tecnología que nos permiten justamente hacer el registro diario de todas las operaciones y movimientos que tenemos en el día. A través de esas herramientas es que nosotros podemos filtrar la información correcta. Si hablamos de de alimentación manual, en algún momento el Excel ha sido nuestra mejor herramienta para poder registrar la información. Pero obviamente tú tienes que confiar en el equipo con el que estás trabajando. Entonces, esta función la tienes que delegar a los jefes de área. Son ellos los que van a hacer el registro o van a cotejar que la información sea correcta. Luego pasa por diferentes filtros hasta llegar al real y comparar, ¿no? Que todo lo que está registrado en sistema más lo que tienes en documentación coincide. Pero definitivamente poder hacerlo de forma manual es imposible, o sea, necesitas contar con apoyo y herramientas tecnológicas actuales que te permitan hacer eso. Y tocas un buen punto porque en el medio no todos quieren invertir en tecnología. Por más que, y me acuerdo que una respuesta de algún líder era, es que Ángel, Es es más caro. barato, es más barato contratar dos personas que te hagan ese trabajo manual a comprarte un software porque está a 30,000, $40,000. En un contexto de latinoamericano ocurre eso. Mm. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo cambias y cómo toman la decisión de implementar tecnología cuando hoy en día es cara? Claro, es que todo depende del tamaño de la empresa y de tu movimiento también, ¿no?
Si estás hablando de una empresa de 5 personas que no genera más de, qué sé yo, 20 operaciones al mes, no vale la pena invertir en un software muy caro hasta que la empresa empiece a generar más operaciones. En nuestro caso fue algo similar a un inicio. Contábamos con un sistema como que general que se aplica en todas las empresas del grupo y hacíamos un trabajo muy manual, pero de pronto hemos crecido en 250% en 5 años, entonces ya era imposible hacer algo así. Lo bueno del grupo donde yo estoy ahora y donde trabajo es de que ellos han apostado y de hecho queman muchísimo, no queman, en realidad invierten muchos recursos, es en el tema tecnológico. Entonces están siempre a la vanguardia de nuevos sistemas que nos permitan producir más y mejor. Que en realidad es eso, uno compra los programas de software, son caros, sí, definitivamente, pero ¿qué te va a permitir? Tener un registro confiable, tener un registro a tiempo y tener la opción de automatizar procesos que le permitan a tus colaboradores desenvolverse en sus áreas de forma más holgada y más eficiente. Entonces sí es importante. Y hoy en día la tecnología nos da la facultad y la facilidad de poder comprar softwares de todo precio. O sea que para empezar un negocio no necesitas invertir $1 millón, ¿no? Puedes empezar con algo sencillo, básico, en línea, y a medida que vayas creciendo, ir escalando obviamente en el nivel de tecnología que vas a ir usando, ¿no? Gracias por esa respuesta. Espero que los que nos estén escuchando este episodio, cambien de pensamiento. La tecnología te hace mejor empresa, te hace más competitiva, te hace escalable, que eso es lo que todos quieren ser, hacer más con menos personas. Y hoy en día que todo el mundo está con inteligencia artificial, ChatGPT, o sea, es parte de lo que se viene. No, Claro. Y es imposible negarte a seguir con el sistema, porque el mismo sistema mundial te está obligando a usar tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces, hacer caso omiso o no querer ver que la situación te obliga a hacer eso, bueno, es arriesgar tu negocio también. gracias. Sí, es correcto. Como te comenté, hay personas que están comenzando en este rubro, o sea, están escogiendo logística, cadena de suministros, y esta área mm, es un área bastante tradicional, se lleva haciendo comercio exterior y algunos procesos siguen desde hace 50 años siendo el mismo. Eh, Muy pocas startups o tecnologías se implementa. Tú, Eliana, ¿cuáles serían, qué le recomendarías a una persona para que diga, sí, este es mi camino o no, y que se vaya a otra área? ¿Qué debería tener una persona que quiere entrar en este mundo de la logística y específicamente del comercio exterior, aduanas, en el rubro que está Mercator? Yo pienso que tienes que construir una pasión por este tipo de negocio, ¿no? O sea, es raro encontrar gente, especialmente mujeres, que les guste este tipo de negocio porque trabajas con buques, trabajas con camiones, trabajas con aduaneros, pero te tiene que apasionar. Si realmente no te gusta el intercambio, la interacción que tienes con este negocio, entonces definitivamente tienes que buscar otro camino, ¿no? Pero la señal es clara. Si te gusta hacer gestión, si te gusta operar cargas, si te gusta mantenerte en contacto con empresas de afuera, te gusta atender, te gusta responder, leer itinerarios, aprender sobre la industria marítima, entonces definitivamente es tu camino, ¿no? Es fácil darse cuenta. Al final yo creo que uno se guía también por el corazón, ¿no? Tú sabes cuando tú perteneces a un lugar y cuando no. Gracias, Tu sí, es estómago correcto. te avisa y tu corazón también. Las Sí, maripositas del estómago, correcto. sabes. Y este negocio es bastante bonito porque te cuento que es un lugar donde siempre vas a tener un reto, un problema. Y es un lugar donde siempre vas a aprender algo nuevo. O sea que aburrido nunca estás. Y eso es lo interesante, ¿no? No es el típico como los contadores, que
ya saben cuál es el proceso y es todos los días lo mismo. En esto no, tú no sabes qué te va a tocar esa mañana. Por ejemplo, en el caso nuestro de Bolivia, no sé, tienes todo listo para hacer una exportación masiva de algo y te viene un bloqueo de carreteras. ¿Qué haces? ¿Te quedas con tu exportación masiva o buscas alternativas? Entonces, la creatividad empieza a florecer, especialmente en la logística boliviana, porque ahí sí que tenemos que hacer malabarismos para poder llegar al otro lado y embarcar lo que tenemos. Entonces, es un negocio bien apasionante, es bien bonito, que te permite además conectar con todo el mundo, que es lo más interesante, ¿no? Conocer gente de todo el planeta. Hay un punto que yo añadiría y me corrige si es correcto, porque tú comentaste que te gustaban idiomas, entonces en este rubro que es global necesitas saber idiomas. Eh, ¿Cuántos idiomas recomiendas que sepan? ¿Es solamente necesario el inglés porque es algo, el idioma que más se habla? Bueno, creo que el chino es el que más se habla si tomamos en cuenta a nivel habitantes, pero a Ujú. nivel países, creo que el inglés está ahí. ¿Qué opinas, Eliana? No, definitivamente yo recomiendo y aconsejo siempre a todos los jóvenes, estudiantes de colegio y aprendan inglés. El inglés les abre la llave al mundo. Si después quieren aprender francés, alemán, italiano, no hay ningún problema, pero el inglés les va a abrir la llave en el mundo. ¿Por qué? Porque particularmente en Bolivia no muchas personas hablan inglés. Es interesante, hay muchas que han estudiado inglés, conocen muy bien la gramática, saben leerlo, pero al momento de hablar, cero. Entonces tenemos bilingües que no hablan inglés, ¿no? Mi recomendación es de que aprendan esa segunda lengua, el inglés básicamente, principalmente, pero que hagan todo por perfeccionarlo y hablarlo. Con eso, más el tipo de negocio en el que estamos trabajando, definitivamente su carrera va a crecer muchísimo más, ¿no? Y van a ser personas que sí van a ser más atractivas para el campo laboral en este rubro, porque muchas veces, yo te soy honesta con la experiencia que tengo, hemos contratado personas que son eminencias y lumbreras en el comercio internacional, pero cuando ha tocado el momento de tener una reunión con algún proveedor en Japón o en Estados Unidos, de nada sirvió el conocimiento. Entonces sí es muy importante, al menos en este negocio. Totalmente de acuerdo. No, tampoco hay edad para aprender, o sea, no hay una edad límite para aprender inglés, puedes aprender No. a cualquier edad y creo que es común a nivel general, no solo en Bolivia, a nivel, porque en algún momento cuando estaba con personas de otros países de Latinoamérica, el sentimiento de no tener ese acento correcto y no hablar con los tildes, o sea, con todo lo que implica el inglés, o esas phrasal verbs que te hacen parecer gringo, Ujú. tú mismo te azotas y dices, no sé hablar inglés y empiezas a ponerte nervioso, pero cuando vas y hablas, y hay una persona de Estados Unidos que me dijo esto, a ver, Ángel, ¿alguna vez has hablado con una persona que está aprendiendo a hablar en español? Sí, ¿y te habla perfecto? No, pero lo entiendes, ¿correcto? Sí, no utilizará bien la gramática, pero lo entiendes a la perfección. Lo mismo pasa con nosotros. A veces no utilizamos bien la palabra, en vez de decir go o went, decimos go, pero cuando completamos la oración se entiende a la perfección y eso es lo que buscan las empresas, que llegues a entender y después obviamente con la práctica vas perfeccionando, pero con que puedas comunicarte no de una manera perfecta, creo que ya estás con el inglés. Y eso es también perder el miedo a aventarte. Sí, de hecho, yo creo que el logro más importante de aprender inglés es el hecho de haber querido aprender inglés. O sea, ya poder manejar una segunda lengua es un logro personal. Como lo perfecciones, lo practiques, se va dando con el tiempo, ¿no? Correcto, correcto. Ujú. Ya nos acabas de mencionar qué tienen que hacer las personas que quieren entrar a este rubro.
Estoy seguro que tú tienes muchas historias que contar. Me gustaría que escogas un par o los más representativos en toda tu carrera, porque como tú dices, no es un área que es aburrida y hay No, anécdotas y para nada. anécdotas. Entonces, ¿cuál ha sido tu primera anécdota en este rubro cuando estabas comenzando ahí con los BLs manejando documentación? Otra anécdota cuando ya manejaste equipos y otra anécdota hoy en día, ¿no? Que ya lideras como gerente general una empresa de este rubro. A ver, cuando empecé, sí, pues era divertido a veces ver las cosas que pasaban. Por ejemplo, al inicio de mi carrera profesional me tocó ver el incendio de un buque en alta mar que tenía, o sea, que se vio obligado a tener que lanzar los contenedores al mar a fin de poder salvaguardar el barco y demás, ¿no? Y dentro de ese grupo de contenedores que los habían botado al mar estaba pues cierta cantidad de contenedores de clientes bolivianos. Entonces me ha tocado ver los reclamos de algunos que venían a pedir explicación de lo que pasaba, por ejemplo, y cómo no, la gente le explicaba lo que había sucedido y cómo empezaban a aplicar el seguro internacional con los acuerdos de Ginebra y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, han habido así anécdotas bien interesantes, diferentes, ¿no? En lo que ha sido formación de equipos. Mm, ahí sí que no sé qué anécdota te podría contar. Tal vez el hecho de haber cometido, ¿no?, varios errores pensando de que ser estricto era lo mejor, ¿no? Y darme cuenta de que por el otro lado la cosa funcionaba mejor, o sea, ser más humano. Anécdotas hay millones, pero mira, en este momento sí una en particular no recuerdo. No te preocupes, voy a entrar a un punto donde estoy seguro, tal vez que no es anécdota como tal, pero sí ha debido mover todo lo que ustedes tenían planificado y es el COVID. El COVID nos ha dado vueltas a todas las industrias en sí. Ujú. Como tú decías en algún momento, tenías que ser creativo en varias cosas. eh, la comunicación en Bolivia habló de que el día lunes ya nadie podía salir de su casa a menos que esté en la industria de alimentos, farmacéutica, policías y salud, creo. Eh, Así es, de un día para el otro y no saber qué hacer, que no saber que tú estás en el rubro de la logística y tu camión está trayendo la leche, el plástico que necesita para envasar la leche o los insumos para que se produzcan los medicamentos. Entonces, cuéntanos cómo tú vives esa época y cómo todo tu equipo ayuda a sobrepasar todo lo que implicó en ese entonces. Lo bueno de este negocio ha sido que el COVID no nos ha parado, ¿no? Ha seguido girando, o sea, teníamos que seguir trabajando y teníamos que seguir transportando las cosas. Ha sido una ventaja, yo digo, de muy afortunada para este negocio en sí. Entonces hemos estado bastante ocupados toda la temporada del COVID. La única forma de poder ver lo que estábamos haciendo era manteniendo reuniones de forma diaria inicialmente y bueno, ya después las íbamos espaciando, pero siempre, ¿no?, en constante contacto con todo el equipo para seguir operando sin cambios. Tenemos la ventaja, como te dije, como grupo, de tener un sistema tecnológico y las herramientas muy bien hechas, entonces prácticamente podíamos llevarnos todo el trabajo a casa sin ningún problema y podíamos seguir operando sin ninguna dificultad. Contábamos solo con el Internet y eso era para nosotros suficiente. Hemos tenido que implementar algunas cosas, ¿no? Comprar más impresoras, por ejemplo, para algunas personas en específico, aumentar velocidad de Internet en algunos de los colaboradores para que puedan también tener acceso y puedan seguir operando normalmente. Eso por un lado. Y desde el punto de vista económico, bueno, hemos empezado a tomar medidas de planificación. Es decir, nos hemos sentado todos juntos como grupo
y hemos dicho, ok, ¿cuál va a ser ahora la estrategia? ¿Qué vamos a hacer? Porque definitivamente los primeros meses no iba a haber un movimiento constante, ¿no? Así que nos sentamos todos juntos y empezamos a tomar medidas bastante, no radicales, pero sí que apretaban un poco la situación o nos cambiaban el paradigma, pero no, pero logró que en ningún momento paremos o dejemos de percibir nuestro salario, por ejemplo, ¿no? Entonces nos fuimos midiendo, como que, ok, ya no vamos a pagarnos de forma mensual, sino vamos a empezar a pagarnos de forma quincenal, por ejemplo. ¿No? Entonces íbamos como que recorriendo un poquito las fechas de salarios, de pagos, qué sé yo. Entonces de esa manera cuidábamos nuestra caja, nuestro capital. Y con eso entonces podíamos mantener el negocio a flote. Algo que yo debo remarcar en el caso de nuestra empresa en Bolivia, por ejemplo, es de que hemos logrado sobrellevar toda la etapa esa fea de COVID, donde no hubo un movimiento grande de cargas y demás, de forma autónoma. En otros países han tenido la opción de acceder a créditos gubernamentales que les permitían seguir operando sin necesidad de hacer recortes. Entonces ellos tenían esos accesos y recibían préstamos grandes y podían seguir operando normalmente desde sus casas. En cambio, en nuestro caso lo hemos hecho de forma muy poco ortodoxa, digamos, bastante básica, pero que en el fondo resultó y hemos logrado atravesar ese año sin daños, sin mayores percances y de forma muy positiva. Y lo más importante, sin necesidad de tener que haber pedido algún préstamo extraordinario, que ha sido lo más remarcable, creo yo, durante esa época. Interesante. ¿Qué postura tienes tú respecto al trabajo remoto? Igual, hay dos posturas hoy en día. Personas, jefes que creen que el rendimiento de las personas es diferente en una oficina. Otros dicen, mientras tú cumples tus objetivos en el día uno, si quieres descansar los otros cuatro. Y otro que dicen que es bueno el mix porque está bien que trabajes en remoto y que sean objetivos, pero esa conexión con tu par es difícil hacerlo remoto. Y otros que han nacido y se van a mantener remotas. Creo que me van a corregir ahí en los comentarios, pero no sé si era Netflix o Uber, creo que era Netflix. Ah, no, perdón, era Airbnb. Airbnb, por ejemplo, una empresa ya es cualquier empleado de Airbnb puede trabajar de cualquier lado del mundo y se puede hospedar en sus propios Airbnbs. Entonces, ¿cuál es tu postura, Eliana? ¿Cómo debería manejarse hoy en día las empresas? De hecho, pienso que el trabajo remoto nos ha ayudado a reconocer que definitivamente el tiempo que nosotros le dedicábamos a nuestra familia no era suficiente. Entonces, estar encerrados con ellos prácticamente 2 años ha sido interesante porque nos ha permitido crecer como familia, ¿no? A nivel personal. Lo difícil del trabajo remoto es el control, especialmente en los países de Latinoamérica, porque tú dices trabajo remoto y nunca más se conectó, ¿no? O se conectan a las 10 de la noche, digamos, para responder 3 correos y tú no sabes si realmente se hizo o no el trabajo. Pero la clave está en justamente promover ese compromiso personal en cada persona que cumpla justamente con las metas. Y no estoy en contra del trabajo remoto, me parece interesante. De hecho, en la empresa nosotros ya no estamos trabajando los 5 días de la semana, trabajamos presencialmente, estamos trabajando hasta el jueves y el viernes mediodía lo hacemos remoto y la tarde ya la tenemos para nosotros. Entonces la idea es acortar un día a la semana, ¿no? Con el tiempo la idea es que ya no trabajemos 5, sino 4, sin necesidad de sacrificar, digamos, a nuestros clientes o el tiempo. No estoy en contra, pero sí pienso que es importante de que haya una interacción entre las personas en las oficinas todavía. ¿No? Entonces, al menos en este negocio es importante tener gente que esté en la oficina interactuando con los clientes, recibiendo llamadas, recibiendo documentación. Hay empresas que no necesitan esto,
no manejan papeles, entonces es mucho más fácil para estas personas quedarse en casa y manejar su negocio desde casa. Genial, me parece fantástico, pero en este negocio en particular sí necesitas interacción con los clientes. Entonces, como te digo, estamos tratando de llevar un método muy participativo, presencial, pero también reconociendo de que es importante la parte personal. Sí, coincido contigo. Creo que la respuesta va a ser siempre depende. Una empresa productiva que necesita obreros manejar las máquinas, o sea, no las vas a poder hacer nunca remotas, ¿no? Así Entonces es. siempre va a ser el depende. Hay algo que me pareció curioso y esta metodología de eliminar un día a la semana lo escuché de un libro. No sé si eso viene de algún libro, viene de lo que está pasando ya en otros países. Si mal no recuerdo, Suecia ya desde el gobierno ya está implementando o está empujando a que ocurra eso. Eh, ¿De dónde nace esa gestión de querer llegar a que se pueda cumplir las cuatro, o sea, el trabajo en 4 días a la semana? Justamente de las experiencias que hemos tenido en el COVID, ¿no? La mayoría de las compañías han optado por hacer un 3-2, por ejemplo, en otros países, trabajar 3 días y dos en casa, pero en nuestro caso hemos decidido trabajar 4 presencial y uno no. Entonces, solo 4 días a la semana. ¿De dónde nace? De la necesidad o sea, no necesidad en realidad, de la realidad de ver que tu equipo también necesita un espacio propio, no solamente estar en el trabajo, y no solamente centrarse en el tema de familia, sino también en uno mismo, ¿no? Tú también necesitas un tiempo para ti. Entonces, ese mediodía o ese día que no están viniendo a la oficina, tú lo puedes utilizar como mejor quieras. Los chicos solteros, por ejemplo, pueden, no sé, pues adoptar alguna disciplina, hacer ejercicios, ir al gimnasio, ir al cine, ya distribuirlo de una forma diferente, ¿no? O irte a la peluquería, las chicas. Entonces, es como una forma de incentivar también el autocuidado. Entonces, yo creo que ha nacido más por eso. No está basado en ningún libro, ni tampoco hemos querido elegir el ejemplo de Chile, que Chile sí ya lo estaba implementando. Simplemente nos hemos dado cuenta de que es necesario. Entonces, Interesante a punto de nosotros vista. nos está funcionando. Ahora, obviamente hay empresas que no van a poder hacer eso, ¿no? Correcto, correcto. En muchos casos se escucha, o sea, cuál es el impacto de hacer esto. La productividad incrementa, el compromiso de la gente. eh, Cuando estás trabajando de lunes a viernes y de paso sábado hasta mediodía, eh, ¿qué haces el sábado, el otro mediodía, domingo y vas lunes? Como si fuera un castigo, ¿no? Como si tuvieras un Claro, dolor de imagínate espalda. solo desde 2 días que se supone que tú deberías descansar, solo poder descansar un día y medio, no me parece muy justo, Sí, sí, correcto, correcto. ¿no? Igual depende, ¿no? Hay trabajos que sí son de estar al dato, estar en la computadora y sí necesitas ese descanso, ¿no? Hay otros Sí, que sí, tal vez por la coyuntura, como son los trabajos manuales, bien operativos, no sea tan complicado, pero bueno, yo no soy sí, el experto, lo dejo a los expertos de recursos humanos. sí, pero también todo se tiene que adecuar al tipo de negocio, ¿no? En una fábrica que hace zapatos no podemos darnos el lujo, digamos, de hacer algo así, ¿no? Son Correcto. horarios y turnos que no se pueden mover. Pero en empresas de este rubro y de otros, yo creo que sí es factible poder considerar esto. Y nosotros lo estamos probando y está funcionando. De todas maneras, te digo algo, o sea, cuando tú, como tú dices, cuando tú logras esta situación que los colaboradores vean los beneficios de esto, de por sí conlleva a un mayor compromiso y productividad. Correcto. Entonces, funciona. ¿Quién no quiere trabajar en una empresa que trabaje 4 días a la semana? No, así que no trabajes sábado. Eh, Sí, exacto. Excelente. Tocaste un punto igual que está ahí rondando mi cabeza y a nivel cadena de suministros no lo manejamos bien.
es nuestra debilidad, pero no debería ser, y es el tema financiero. Hay la frase cash is king. Tú mencionaste que hiciste ajustes para cumplir a todos, pero estoy seguro que ha ido en ese sentido de tu flujo, porque nuevamente las empresas no quiebran por tener bajas ventas o tener números rojos, quiebran cuando ya no hay el dinero en los bolsillos, en las cajas, para pagar proveedores, sueldos, etcétera. Eh, ¿Cómo aprendes de finanzas para administrar una empresa? ¿Cuáles son los tips necesarios? Obviamente no tienes que ser un experto, pero sí conocer temas básicos para poder defenderte en esta área, que necesita bastante y necesita de buenos profesionales. Sí. No, de hecho, para poder manejar las empresas, tú tienes que conocer muy bien tus números, cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos operativos, tu planilla de salarios. Entonces, definitivamente sí o sí tienes que tener un conocimiento, al menos, no al menos, tienes que tener un conocimiento en contabilidad y si puedes adentrarte en un conocimiento económico más profundo, muchísimo mejor, ¿no? Pero sí es necesario que estudies algo relacionado al tema de finanzas, porque de lo contrario, ¿cómo puedes tú dibujar o plasmar el camino para tus colaboradores si tú mismo no conoces bien tus números? Entonces, Correcto. tienes que entender, saber leer un balance, un estado de resultados, ratios y demás, sí es importante. Yo te digo, personalmente no soy experta en economía para nada, de hecho, he cometido muchísimos errores en esa parte, pero sí tenía conocimientos contables, al menos sí sabía que era un gasto, dónde iba el debe, dónde era el haber, entonces ya con el tiempo he empezado a prepararme un poco más y adentrarme en el conocimiento necesario, digamos, para manejar una empresa, ¿no? Pero sí es importante. Correcto, es totalmente importante. El idioma gerencial siempre va a ser el idioma del dinero. Me ha tocado a mí y también me ha tocado ver personas que presentan indicadores o presentan proyectos muy bonitos, pero se olvidan del lado del dinero. Y Así ahí es es, donde se cae todo. Estaba todo excelente, pero no han sabido justificar del lado financiero esa acción, proyecto o iniciativa que querían. Y a así veces es es. difícil ponerle el número, pero hay la forma, hay que darle la forma y como dices, es muy importante para el desarrollo de cualquier carrera, creo. Conocer Sí, básico es importante. inclusive hasta para abrir un negocio, digamos, mañana quieres abrir un negocio para vender velas. Hasta para eso tienes que crear un plan de negocios, tener tus números claros y ahí ya Correcto. todo va fluyendo, ¿no? Ya sabes por Exacto. dónde ir. Gracias. Ahora voy a ir a otra área, que es el área de las ventas, que igual necesita su conocimiento del área, el tema de skills, inclusive el tener una metodología. Y no es fácil, no todos pueden vender, no todos pueden vender. En tu caso, ¿cómo eliges a tus vendedores, el caso que los tengas? Entiendo que tu rubro es B2B más que B2C. Eh, y si algún día has vendido y cómo te van las ventas. No me gusta vender, odio vender, pero me va muy bien. Es chistoso, pero la verdad es que yo nunca he sido una persona que ha estado como que enfocada en tema comercial, pero he tenido mucha suerte porque cuando se me ha dado la tarea de ser comercial, he logrado cerrar buenos negocios, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo siendo, creo, un buen apoyo para el departamento comercial en la empresa. No me encanta, pero lo hago bien. Entonces, ¿cuáles son los skills? Bueno, definitivamente te tiene que gustar. Hay gente que yo conozco que realmente ama y le apasiona el tema comercial, le encanta tratar con gente. Y la idea es, creo que en el tema comercial, poder hacer un buen networking. Mientras más contactos tengas, mientras más clientes visitas, mientras más te mueves, más ofreces, es imposible que no vendas. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? El tener el entusiasmo y las ganas de poder conocer, estar presente, moverte,
y estar siempre ahí, ¿no? Vigente con los clientes, marcando citas, quitándote la vergüenza muchas veces porque tienes que entrevistarte con fulano y mengano y a veces tienes que sacar reuniones con gente que ni siquiera te conoce. Entonces, eso, el impulso de realmente querer vender, de querer sumar a tus negocios, ¿no? Sin ese, sin esa, sin ese, ¿cómo se? Bueno, mira, en Perú le dicen sin esa hambre de querer hacer un negocio, no sirve vender. Necesitas ese entusiasmo, esa energía, ¿no? ¿Y tú tienes algún metodología? Por ejemplo, en la CBN me contaban amigos que estaban ahí que para subir ese hambre de los vendedores iban con bombos y le daban o el gerente de ventas o el jefe de ventas daba un discurso súper motivador, que se tenían que comer a la competencia, como te digo, bombos, todo, y todos salían así eufóricos y a vender, a vender, a vender. ¿Tú has vivido a eso? ¿Tienes alguna metodología para subir ese hambre de tu equipo de De ventas? vender. Bueno, en realidad la estrategia que nos ha funcionado muy bien y hasta el día de hoy nos funciona es el poder acompañar a los clientes lado a lado, ¿no? Los chicos, los comerciales no se manejan en competencia, trabajan en conjunto. Y eso hoy Mm. día justamente una persona que nos visitaba me decía, me encanta ver cómo el equipo comercial se lleva tan bien. En otras empresas estarían sacando los ojos, pero en nuestro caso el equipo está trabajando en conjunto, se colaboran, a veces sacrifican algunas cosas de su lado para poner al otro. Entonces, esa ha sido una buena estrategia. La segunda, acompañar a los clientes y ante todo darles apertura. Te cuento que lo que me ha resultado muy bien es estar presente en no en todas las reuniones comerciales como tal, pero sí, digamos, en saber qué se está haciendo en los negocios. Y los encargados de los negocios, de la logística, tienen la libertad de poder llamarme en cualquier momento. Entonces, esa ha sido una clave bien bonita y bien interesante porque me ha permitido integrarme a toda la operación de cada negocio y que cuando los clientes tienen alguna inquietud, están enojados, reclaman o lo que sea, tienen la libertad de poder llamarme y buscar una solución junto conmigo y con el equipo comercial. Entonces, hemos hecho parte de la solución a los clientes de una forma muy abierta. Yo no creo que haya muchas empresas donde el gerente general le dé su número personal a sus clientes No, o que no hay. puedan llamarte un sábado y decirte, oye Eliana, te cuento que en el puerto no me están recibiendo una carga, podrías hablar con tal, cual, etcétera. Entonces, cuando hay esa apertura con los clientes y esa cercanía, yo pienso que la clave está ahí, ¿no? Y ha sido prácticamente gran parte de nuestro éxito también. Tienes toda la razón en ese aspecto. El tema de diferenciarte cómo tú te conectas con el cliente, porque al final hay que trabajar como socios, genera esa diferencia. No todas las empresas hacen eso y se van a dar cuenta al momento de trabajar y comparar. O sea, es difícil que no compares una con otra cuando estás escogiendo un servicio del mismo rubro. Y creo que tienes ahí un diferencial. No, no todas, conozco varias y no todas tienen esa conexión. Y ese es un punto importante que es bueno tocar porque ahora con el tema de la tecnología también todo se ha vuelto muy automático. Entonces se ha dado los casos de que muchas veces los requerimientos, reclamos y demás de los clientes los está atendiendo un chatbot y no una persona. Entonces la frustración es tan grande de los clientes que nosotros escuchamos aquí, no, ay, gracias por contestar el teléfono, por ejemplo. Cosas Correcto. básicas, antiguas, pero que todavía sirven y que todavía son muy valoradas. Sí, y tocaste un tema que me pasa con algunas empresas. Odio los chatbots, yo odio los chatbots y trato de encontrar la forma de conectar con alguien porque de verdad, si un chatbot me diera la solución, o sea, siento que el chatbot me da la solución que ya he hecho, que ya he googleado, que ya he visto, he preguntado y necesito a alguien experto. Entonces, si estoy yendo a contactarme contigo, no es porque quiero con
alguien que me haga más fácil, es realmente porque necesito hablar con alguien y muchas empresas no tienen esa opción de, o si quieres llegar a la opción de chatear con alguien, tienes que llenar un formulario o apretar 20 botones y allá entras con el mal humor a hablar con con el asesor. Que muchas veces no están en tu país, a veces te tocan asesores que están en Chile, en Colombia, en Ecuador, que ni siquiera han visto tu caso y que lo van a ver Mm. entrando a su sistema y van a tratar de darte una respuesta, pero que no siempre es la que tú estás buscando, ¿no? Es así, es así. Continuando con el tema de ventas, hay algo que ocurre de manera recurrente y se habla bastante del rechazo. Un vendedor tiene que ser bastante perseverante y obviamente blindarse contra el rechazo porque recibes muchos nos. Ujú. Eh, Cuando tú estabas en esa área comercial, ¿cómo lidiabas con los no? Porque muchas veces, dependiendo de la industria, se trabaja bastante para llegar a una persona, se invierte tiempo y al final es, no, no quiero. Y bueno, comenzar de nuevo de cero y que pasan los días y no llegas a tu copo de ventas y el peso, ¿me entiendes? Ujú. Cómo lidias con con el tema del no? Bueno, no queda más que la persistencia, ¿no? Hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Cuando hay un no muy frecuente, entonces esta cuenta la pones regularmente a un lado, como que la dejas descansar, te enfocas en otras y después de un tiempo vuelves nuevamente a la cuenta del no, mostrándole buenos resultados o pidiéndole que haga una prueba con tu servicio, ¿no? Entonces, definitivamente la clave es solamente persistir, insistir y resistir. ¿Y cómo ves el tema del marketing? Porque una cosa es vender y otra cosa es marketing. Muchos lo confunden como si fuera lo mismo, pero y muchos hablan, ¿no? Que se agarran entre los de marketing y los de ventas, porque los de marketing no traen los clientes, o sea, los leads correctos. Eh, cómo recomiendas administrar el tema del marketing en este tipo de industrias? Mm, no estoy entendiendo muy bien tu pregunta. A ver, te voy a poner un ejemplo. Por favor. El área de marketing en muchas empresas está relacionada en hacer TikToks, el tema de hacer Ah, campañas, pero no cierra ventas. O sea, ellos ya. hacen que tu empresa se conozca. Y el área de Ujú, ventas es el que, entre comillas, le tiene que sacar el jugo a todo lo que ha hecho marketing, eh, esa conexión, ese TikTok que ha provocado que te llegue 10 mensajes, 20 mensajes, 100 mensajes, y ya ujú, tienes ahí las personas que ya están en ese proceso del embudo de ventas a punto de cerrarse. Y ahí es donde entra el equipo de ventas y lo cierra. En un negocio de retail es fácil ver el tema de qué valor está generando el área de marketing, porque ven número de seguidores, con qué influencers están trabajando, etcétera. En cambio, tu negocio, que es un B2B, donde no creo, tal vez esté equivocado, pero no te va a ayudar tal vez un TikTok porque no está yendo a tu público, ¿correcto? así Entonces, es. en esta industria, pregunta va, ¿cómo esta área de marketing o cómo se hace marketing para que tu equipo de ventas tenga ese apoyo? En este rubro te digo que el tema de marketing es bastante conservador, ¿no? A más de tener una valla publicitaria en algún pasacalles o hacer publicidad escrita sería lo máximo. Pero con el tema ya de las redes sociales, bueno, las empresas están optando también por utilizar mucho el LinkedIn como una muy buena herramienta de marketing, el Facebook también, y promover la imagen de las compañías a través de esas herramientas, ¿no? O el Instagram, que también ha sido una excelente herramienta de difusión. Eso pienso que en la industria ha funcionado bastante bien. Tú no vas a ver, por ejemplo, comerciales televisivos o pautas en radio de temas logísticos. Es muy raro, ¿no? Correcto. Tal vez una agencia aduanera, pero una agencia naviera no te va a presentar algo así.
es muy seria, es un negocio bastante serio y es bastante conservador, entonces estamos manteniendo, digamos, la misma línea, ¿no? Pero estas nuevas herramientas han servido realmente, de hecho tú me has encontrado por LinkedIn, ¿no? O has visto Correcto. mis comunicaciones, entonces sí, es una buen marketing. Gracias. Y voy a entrar a un punto que lo mencionaste hace unos minutos y es el tema del networking. Una persona que está empezando en el rubro profesional o ya está años, pero siente que no tiene un buen networking eh, a toda edad, 30, 40 años, la edad que tenga uno, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos para tener una buena red y crear este networking? Sí, o sea, en este rubro no te sirve de nada actuar bajo perfil. Yo lo he aprendido. A un inicio yo pensé que mientras menos bulla hacías, mientras menos te veían, mientras menos te conocían, mejor. Pero no, no sirve. Definitivamente tú tienes que hacer la conexión con clientes, con proveedores, con aduana y todo lo que está involucrado en el negocio como tal, ¿no? El networking es muy importante para hacer negocios, porque el contacto uno te va a conducir al dos, el tres, el cuatro se conocen, resultó ser tu primo, resultó ser amigo de tal, de cual, y al final terminan haciendo negocios. Entonces, algo que yo sí he aprendido en esta empresa en donde estoy es de que el networking es vital. Por eso es que regularmente en las empresas que están en Perú, los gerentes siempre están en almuerzos, tomando café, en reuniones con mucha gente, justamente para mantener esos lazos de comunicación, abrir canales nuevos de comunicación también, y para mantener las relaciones que se han ido construyendo en los años, ¿no? Entonces sí es muy importante. No cerrarse, mostrarse, que te vean y que tú puedas conectar con la gente. Me hiciste eh, recuerdo de un amigo que conozco y está en el rubro del marketing y en una charla así casual, y él me dice, invertir en estos clubes, el club de tenis, acá en La Paz, el club alemán, no sé, en Santa Cruz cuáles habrá, para ellos no es un lujo, sino es una inversión, porque es el lugar principal donde consigues esos contactos. ¿Tú Así qué es. recomendarías para este tipo es correcto? ¿Lo ves así de igual manera? Sí, no. O sea, llega a ser una buena palanca de negocios, ¿no? Pero, a ver, ser parte de un club, por ejemplo, de tenis, ¿cuánto te cuesta la acción o la membresía? Es carísimo al año, ¿no? ¿De qué sirve? Sirve, sí, eso es verdad. Pero tal vez hay que buscar otro tipo de networking también, no solamente clubs exclusivos, ¿no? Sirven, son una muy buena plataforma de interacción para negocios. No sé si has visto esta película que se llama en español Hambre de Poder o en inglés que se llama The Founder, que es la Correcto, historia de McDonald's. de McDonald's. Y tú ves que este hombre buscaba ayuda para las franquicias de McDonald's justamente en un club de alta sociedad, ¿no? ¿Y qué encuentra? Que los que compraron la franquicia, que tenían muchísimo dinero, descuidaban el negocio, no les importaba, porque al final lo único que habían hecho era invertir unos cuantos millones de lo que ya tenían para que un negocio más de los que tenían sigan surgiendo. Entonces, ¿qué decide hacer? Cambia la estrategia y empieza a enfocarse en personas que sí quieran cuidar el negocio. Entonces, elige familias o emprendedores jóvenes que quieran adentrarse a una franquicia ideal de un negocio exitoso y le va súper bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando a veces el networking no es posible por diferentes situaciones, tú siempre tienes que ver la forma de buscar la otra alternativa, las otras estrategias. Así que, bueno, creo que es una buena comparación. Gracias, gracias, Eliana. Voy a entrar a preguntas tal vez un poco más técnicas y que tú tienes bastante experiencia por el rubro. La aduana, aduanas. ¿Cuál es el rol de aduanas en un país? ¿Cómo debería verse a esta parte gubernamental? Porque todos tienen aduanas. ¿Y cómo es
esta parte del proceso de comercio internacional eh, mueve la aguja en la salud y la economía de un país. Sí. De hecho, aduana debería ser el ente fiscalizador, ¿no? Que esté controlando justamente todo lo que entra y sale del país, evitando al 100% el tema de contrabando, negocios ilícitos y demás. Sí mueve la aguja porque cuando la aduana no es sana o no funciona de la manera correcta, los retrasos desembocan en una reacción en cascada que no te permiten hacer más. Si tú tenías la posibilidad de exportar, qué sé yo, 10 contenedores al mes de algún producto, pero la aduana te pone trabas y te pone burocracias y te pone frenos, entonces vas a tener que conformarte con esos 10 al mes cuando tú querías hacer 10 a la semana, por ejemplo. Entonces sí, llega a ser un ente clave, ¿no? En toda la logística y la cadena logística de la operación de una carga. Tú que has visto distintos países, has visitado, ¿de qué país eh, podrías resaltar cosas que deberíamos replicar? No es solo en Bolivia, a nivel Latinoamérica, porque de aquí me remito a un indicador, ay, no me acuerdo las palabras, pero es el IPL, el indicador logístico, donde básicamente se mide el performance del país a nivel logístico. Hay bastantes indicadores y uno justamente habla de la tecnología y burocracia que existe en aduanas. Creo que Alemania hace unos años estaba en el uno. eh, y bueno, obviamente nuestro país no estaba en No, los más favoritos ha y debido muchos de estar en el Latinoamérica. puesto 150. Sí, estaba por ahí, arriba de Ghana y no sé de qué otro país. Entonces, ¿qué deberíamos imitar? ¿Qué deberíamos replicar? Tú que has visto tantas operaciones que funcionan en otros países, ¿has debido notar la diferencia de lo que pasa en tu región a lo que pasa en otras? El problema de nuestra aduana es que es muy político, ¿no? Está muy ligado al tema político. Entonces, lo triste es que hoy ves al funcionario Pablo Pérez que hace un trabajo X que sí funciona, que avanza y demás. Pasa un mes y ya ves que Pablo ya no está y pusieron a José Domínguez que no tiene idea de lo que se tiene que hacer ahí. Y tienes que empezar de nuevo con toda tu cadena, documentación y demás. En cambio, en otros países la situación está desprendida del tema político y la organización es muy diferente, ¿no? Está muy bien planificado, están muy bien organizados, cuentan con tecnología de punta, han automatizado muchos procesos, entonces hace que sus puertos sean muy eficientes y el desenvolvimiento de la cadena logística sea efectiva. Sin embargo, ese yo creo que es un cuello de botella nuestro como país. En Latinoamérica hay casos de éxito o casos excelentes como el puerto en Perú, que si bien ahora está, digamos, bastante congestionado por la cantidad de carga que tiene, sigue siendo un puerto bastante bien organizado. Lo mismo los puertos chilenos. Entonces, ni qué decirte el puerto de Shanghái, que es el más automatizado y moderno del mundo. ¿No? Entonces yo creo que eso es a lo que hay que apuntar, un poco que liberar a la aduana de lo que son temas políticos, gubernamentales como tal, más políticos en realidad, no tanto gubernamental, y empezar a implementar nuevas tecnologías que permitan justamente un buen desenvolvimiento de los procesos de aduana, ¿no? Que es ahí donde padecemos. Tienes toda la razón. Los últimos años yo he estado trabajando básicamente en la ruta China-Estados Unidos y es increíble cómo hay cosas tan pequeñas que se pueden hacer que realmente te dan vuelta o te ahorran un montón de días desde los pagos. En Estados Unidos te descuentan automáticamente los pagos de la cuenta, no tienes que estar haciendo papeleos extras y etcétera. Y funciona automático, tienen una página de reportes excelentísima. Con la primera vez que entré, cuando me dieron acceso, como empresa desde aduanas, o sea, aduanas tiene su página, es increíble, tienes información valiosa. Hacer el tema de que escuadren lo que te han descontado era fácil.
Respecto a lo que me acordaba, porque en algún momento igual yo administré el área de abastecimiento acá en Bolivia de alguna empresa y es un dolor de cabeza, el papeleo, a veces el banco no lo hace a tiempo y te retrasa un día, en fin, es dolores de cabeza, ¿no? Como tú dices, Lo es. aduana tiene un gran peso en cómo inclusive las empresas del extranjero deciden hacer negocios o no en un país, toman en estos indicadores en cuenta para ver si realmente le conviene poner una fábrica para poder exportar. No, aduanas es burocrática y pasa esto y lo otro. Se van a ir a Argentina, Chile. Chile creo que es uno de los más avanzados a nivel Latinoamérica con Colombia. Ujú. Como dices, es muy importante. ¿Hay Sí, algún tema que hayas visto en otra aduana de las que ya mencionaste, fuera de las que ya mencionaste, de Shanghái y Perú, que deberíamos replicar? yo creo que básicamente es eso, ¿no? O sea, tratar de desligar lo que es el tema político de esta entidad del gobierno, pero desligarlo, o sea, que sean temas muy, muy aparte y hacer una reorganización a profundidad, evitar la burocracia, evitar los cambios constantes de funcionarios, cambiar definitivamente todos los procesos que son muy rústicos, son muy antiguos, ¿no? Los sistemas que maneja aduana, si bien han mejorado en los últimos años, todavía están muy lentos y antiguos. Entonces, todo eso sí podría, digamos, coadyuvar a que la cosa funcione mejor. ¿No? En otros países tú ves tecnología de punta, al menos en sus sistemas informáticos. Entonces, desde ahí, empezar con eso ya sería un gol, ¿no? Excelente. ¿Y cómo va el tema logístico? No, infraestructura logística. Tú que has visto igual otros países, has mencionado uno de los que mueve mayor carga a nivel mundial, que es Shanghái. Eh, ¿Qué debería cambiar en Bolivia, en Latinoamérica, para, para ser competitivos a nivel continente en el tema logístico? Por ejemplo, Bolivia se conecta las principales ciudades con una carretera, la bloquean y se murió todo. Sí. De hecho, bueno, muchas alternativas no tenemos, ¿no? Y mientras el tema se mueva desde un punto de vista político es bien difícil. Pero sí buscar alternativas. Por ejemplo, una época el gobierno trató de promover la hidrovía, por ejemplo, ¿no? Trató de impulsar ese lugar, ese nuevo lugar esa nueva salida, digamos, ¿no? De punto de salida desde el país para las mercaderías, pero igual estamos sujetos a los niveles del agua que tenga el río. Si el río no tiene suficiente caudal, no pueden entrar las barcazas. Entonces ha sido un negocio que a la larga terminó fracasando. Pero el gobierno debería ocuparse de buscar alternativas, ¿no? Hay otros puertos, si no es Chile, ¿por qué no intentar con Matarani, o promover el tema de hilo, que se quedó en nada también, ¿no? Entonces, sí, pues es un tema complejo, pero yo creo que el enfoque del gobierno no está en buscar alternativas ahora, ¿no? Te Tendríamos que entiendo. tener la visión de un cambio. Necesitaríamos un cambio, ¿no? Creo que lo comenté en algún capítulo, y si no, bueno, lo comento ahora. Justo cuando tuve que hacer mi proyecto para el MIT, me tocó analizar el tren bioceánico y la factibilidad y el cambio y cómo podía mover la aguja en el PBI de Bolivia, de Brasil y de Chile, Perú. Y cuando hay un mapa que ahorita todos pueden ingresar, Railroad Map en Google, donde te da un mapa, así como Google, de todas las vías de tren. Y cuando tú ves ese mapa y ves Estados Unidos, ves Asia, ves Europa, es pues llena de líneas, es como, imagínense las terminaciones nerviosas del cuerpo humano, o sea, se veía así. Y veías Latinoamérica y era pues ahí un hilito y otro hilito y otro hilito y otro hilito. Creo que Brasil era el que tenía más. Pero ahí solamente en una foto
ya sabes qué deberías cambiar en tu región. No estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de región porque a nivel región no tenemos esas conexiones. Y la logística te mueve todo y si no inviertes como región, como país en este ámbito, obviamente no eres competitivo a nivel mundial. Entonces, yo acotando a esa pregunta, yo sí vería esas alternativas de hacer más conexiones con los países, no solamente una carretera. eh, las vías del tren siempre va a ser la metodología más barata para transportar mercadería. Tenemos tantos recursos, o sea, materias primas que podemos hacerlas más competitivas con la logística nada más que te mueve la aguja. Pero bueno, espero que alguien nos escuche y hagan esos cambios. Decía que definitivamente hay que cambiar esa política, ¿no? Por ejemplo, el gobierno ahora quiere invertir como 62 millones de dólares en una nueva línea de teleférico, cuando podríamos tal vez optimizar carreteras que conecten otros destinos, como dices tú, ¿no? Correcto, hacer más fácil la vida a los emprendedores. Al, Así es, a los empresarios, ¿no? A los exportadores. bueno, cerramos este tema del tema de las conexiones. El tema de la gasolina y petróleo. Ese es otro tema que realmente mueve la aguja en tu industria. Eh, Cuéntanos cómo tiene que administrarse ese tema. ¿Ya es administrado o simplemente tienes que tomar pocas decisiones o realmente tienes que estar en el día a día de cómo está moviéndose el precio del petróleo? Eh, ¿Cómo administras este commodity que mueve la aguja en tu negocio? Claro, el tema del petróleo determina las tarifas marítimas, ¿no? Si esto se incrementa, significa un incremento en todas las tarifas también. Sin embargo, hoy en día la industria marítima está buscando soluciones nuevas para reemplazar el tema del combustible, como una forma también de disminuir la emisión de CO2. La industria marítima es el culpable del 3% de la emisión del CO2 en el mundo. Entonces, sí o sí es necesaria un cambio, ¿no? Es interesante porque ahora estaban estudiando la posibilidad de cambiar a una energía que sea diferente, como el gas licuado. Entonces, muchas empresas están tratando de adoptar el tema de energía limpia también. El petróleo es un tema complejo, mide mucho, mueve mucho, determina también en nuestro negocio en algún momento, eh, muchas veces nos puede hasta retrasar cosas. Entonces, lo bueno es que toda esta industria es consciente de lo que está pasando y está buscando nuevas alternativas, ¿no? ¿Y cómo tú administras, o sea, teniendo un commodity que es súper volátil? O sea, hoy día puede estar voy a poner un número aleatorio en 10 y mañana en 15 y de mañana en 5. Se animan, porque sé que hay ese tipo de contratos, a cerrar contratos anuales. ¿Qué, qué, qué tienes que hacer en este rubro para cerrar contratos anuales sin que te afecte la volatilidad? Es que muchas veces ese es el riesgo, ¿no? Te cuento que hoy en día, bueno, pienso, no estoy segura, pero los contratos anuales se revisan, sí, con mucho cuidado y parte del riesgo es justamente ese, ¿no? Yo creo que ya así cerrar negocios por un año entero no es algo que las navieras estén haciendo a ciegas. Tienen que ser clientes muy específicos y commodities igual muy especiales como para tomar esa decisión. Porque sí, el riesgo está. Es lo mismo acá, ¿no? O sea, tú y puedes invertir un montón de dinero en traer, no sé, cierto producto y no sabes si el tema político te va a acompañar, pero no por eso vas a dejar de importar. Entonces, tienes que tomar el riesgo. Totalmente cierto, totalmente cierto. He visto que igual en tu industria hay grandes empresas que están invirtiendo bastante en tecnología y también están invirtiendo bastante en controlar la cadena
de suministros ya a más niveles. Ya no solo quieren ver el tema de grandes empresas, sino Ujú. pequeñas. Eh, Has debido escuchar y debes conocer Twill. Es un claro ejemplo de cómo está evolucionando esta forma de administrar esta industria. Con ese contexto, ¿cómo ves el futuro del transporte marítimo en 2024? En 2020, yo creo que no va a cambiar mucho de lo que es el 2023. En realidad el cambio lo vamos a ver el 2025, porque van a haber fusiones de nuevas empresas, hay acuerdos nuevos que van a salir el 2025, pero ya desde hace varios años atrás las agencias navieras han decidido diversificar sus negocios. Se han estado comprando líneas aéreas, por ejemplo. Ahora ya no están dedicados solamente al transporte marítimo, sino que ahora ya también al transporte de pasajeros o de carga aérea. Y como tú dices, están queriendo involucrarse en cada espacio de la cadena logística, ¿no? Entonces, mañana ya no va a ser solo agencia marítima, sino que también va a tener su propio patio de contenedores, por ejemplo, y después va a tener su propia agencia aduanera y después va a tener su centro de distribución. Entonces, tratar de cerrar justamente todos los negocios que involucran la logística como tal, ¿no? Yo creo que ese es el aim de la industria como, en sí, ¿no? Tratar de cerrar todo el círculo de negocios que forman justamente este rubro. No me acuerdo, pero pasó hace unos meses una de las más grandes fusiones. Me acuerdo haber leído la noticia, pero tal vez tú la recuerdes. Hay dos empresas que se han fusionado y se han vuelto un gigante recién. ¿Cuáles eran? De forwarders, Sí, de forwarders. tal vez DSB. Creo que sí, creo que sí. ¿Y qué provoca eso? Provoca especulación en algún caso, eh, el tema de generar monopolios en algún caso. Y, y bueno, es complicado predecir el futuro, pero creo que sí vamos a ver unos cambios bastante grandes en esta industria. El, el año pasado ya había es que no es forwarder, pero sí está en este rubro. Has debido escuchar de Nowports, que ha levantado ya en capital $1 billón y está en este rubro, pero todo lo hace de manera tecnológica. Oh, ok. Amazon. Amazon ya está en el rubro del comercio exterior, ha comprado buques, ha Sí, comprado camiones, ya tiene la logística en China bien armada, súper sí. armada, y está invirtiendo un montón en tecnología para este rubro. Como tú dices, han comprado también aviones. Entonces, nada raro que de aquí a unos 5 años Amazon esté ofreciendo servicios de Logística y de transporte. logística acá en Bolivia, en Latinoamérica. Y Sí, no sé, con este cambio que son empresas tecnológicas, vamos a tener que evolucionar también con ellos, ¿no? así es. Esa es la tendencia, ¿no? Hoy en día esa es la tendencia definitivamente. Ya quieren cerrar, o sea, la empresa, el cliente quiere hacer quiere ser parte de cada paso del proceso logístico. Entonces, yo creo que vamos a terminar en eso también. Gracias, Eliana. Creo que hablamos de varios temas, picoteamos de algunos, pero al final no nos salimos del tema que es el tema logístico, tema de liderazgo. Ya entrando a la etapa final de esta entrevista, como siempre hago con los invitados, tengo las preguntas de cierre Ujú. y una de estas es la siguiente. Si pudieras, si pudieras eh, escribir un mensaje en el cielo para que varias personas lo lean, ¿qué mensaje escribirías? Para el mundo en general. Sí, puede ser para el mundo. Obviamente todos hablarían inglés en este, en un escenario hipotético Claro. o algún idioma, pero todos te entenderían lo que escribirías en el cielo.
Yo creo que el mensaje sería siempre estar listos para servir con generosidad. Gracias, muy bonito mensaje. Hasta este punto, bueno, desde el inicio de la entrevista has recordado eh, tus inicios, tus decisiones, anécdotas, de toda tu trayectoria. Si el día de mañana perdieras la memoria y te dieran la opción de solo recordar un aprendizaje o alguna historia, pero solo puedes tener un recuerdo de todo lo que ha pasado hasta hoy, ¿qué elegirías y por qué? De mi vida profesional, ¿no? Sí, profesional, si quieres también de algo personal que puedas compartir, también. Creo que he tenido la fortuna de haber tenido mucha experiencia siendo muy joven. Y eso es algo que yo llevo siempre en mi vida. Em, si bien creo que he vivido muy rápido las etapas, pero el gran aprendizaje es que me queda es ese, ¿no? Y pienso que soy muy afortunada en ese sentido. Tener la experiencia que tengo con la edad que cuento. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, siempre tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Una anécdota o qué recordaría es el, el valor del trabajo. Sabes que a mí me encanta trabajar, siempre me ha gustado mucho trabajar, pero siempre me ha gustado mucho trabajar para servir, para atender, para poder resolver, ayudar a la gente. Entonces, es lo que yo más valoro de mi trabajo. Por eso es que me encanta tener siempre contacto con los clientes y los proveedores y con todos, porque me encanta servir. Así que si me olvidara de todo, lo único que quisiera recordar es la vocación de poder seguir sirviendo. Muchas gracias, Eliana. Muy, muy bonitas respuestas. Llegamos al fin. No hubiera querido acabar, pero ya es hora. Teníamos muchos temas más para conversar, pero agradezco todo el tiempo que nos has brindado, toda la experiencia que has compartido con los podcasts escucha, con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Eliana. Te deseamos todo lo mejor desde el equipo de Supply Chainers. Eres una gran profesional, una gran líder y sé que eh, vamos a seguir escuchando más de ti. Te agradezco mucho la oportunidad. A mí me encanta que podamos compartir historias de este nivel y presta para siempre contar contigo y colaborarlo siempre, ¿no? En lo que ustedes necesiten. Aquí estoy. Cuenten conmigo para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Eliana. Hasta en otra situación o en otra entrevista. ¿Quién sabe? Así es. Gracias. Que estés muy bien. Este capítulo fue producido y desarrollado por Zulema Kenta y Pablo Oropesa, como coordinador de marketing Miguel Atila, coordinadora de distribución Ariana Bovarín y como anfitrión y co-founder del podcast Ángel Gutiérrez. Si crees que este episodio lo puede disfrutar alguien más, compártelo. Recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También puedes mantenerte conectado con nosotros vía Instagram y LinkedIn. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos.